Después de que Tomás murió, la gente empezó a hablarme más despacio. Como si mi dolor fuera un animal dormido que podía despertar si alguien cerraba muy fuerte una puerta. Como si yo fuera de cristal. Como si el hecho de ser Omega me hubiera vuelto frágil por naturaleza. La verdad es que no me rompí ese día. No exactamente. Lo que pasó fue más raro. Más silencioso. Más cruel. Seguí caminando. Seguí respirando. Seguí diciendo gracias cuando me traían comida que no quería. Seguí respondiendo estoy bien cuando la verdad era que no sentía nada claro, nada entero, nada que pudiera llamarse vida. Pero por dentro fue como si alguien hubiera apagado todas las habitaciones de mi cuerpo una por una. Primero se fue el hambre, luego el sueño, luego el deseo de hablar, y al final se fue el olor del mundo. Eso fue lo peor. No que Tomás muriera. Eso fue lo más doloroso. Pero lo peor fue dejar de oler la lluvia, el pan recién horneado, la madera húmeda, la piel de mi propia manada. En un mundo como el nuestro, perder el olfato emocional no es poca cosa. Es como vivir debajo del agua. Todo llega tarde. Todo suena lejos. Todo amor parece ajeno. Los médicos del distrito dijeron que era una respuesta de shock, que mi canal sensorial estaba cerrado por la pérdida del vínculo, que podía durar semanas, o meses, o quedarse así para siempre. Lo importante es que no se exija, dijeron. No me exigí, me apagué. Y tal vez habría seguido así mucho más tiempo si no hubiera pasado algo simple, casi ridículo. Una tarde, 3 meses después del funeral, me encontré sentada frente al closet, abrazando el suéter gris de Tomás, y me di cuenta de que ya no recordaba su voz con exactitud. Supe, en ese instante, que si me quedaba en la misma casa, respirando el mismo aire lleno de compasión, iba a convertirme en un mausoleo. No en una mujer. No en una Omega. No en alguien viva. En un recuerdo bien cuidado. Y yo no quería morirme con buenos modales. Así que me fui. No con valentía. No con claridad. Me fui porque quedarse era otra forma de enterrarme. Tomé un trabajo temporal al otro lado del Golfo, en una manada costera llamada Mar de Fondo, donde necesitaban a alguien para catalogar plantas de uso calmante y mezclas aromáticas en un invernadero comunal. Antes de todo, yo trabajaba con esencias. No perfumes vacíos. No adornos. Esencias de verdad. Las que ayudan a bajar la ansiedad de un cachorro antes de su primer cambio. Las que acompañan un celo sin invadirlo. Las que sostienen a una Omega recién parida. Las que le recuerdan a un alfa enrutado que sigue teniendo cuerpo y no solo instinto. Era buena en eso. Muy buena. Hasta que la muerte me dejó sin nariz para el mundo. Acepté el trabajo porque era lejos, porque nadie me conocía y porque el contrato decía claramente: no se requiere integración inmediata a la dinámica social de la manada. Eso me gustó. No quería que nadie me adoptara. No quería lástima. No quería consejos. No quería escuchar por 5ª vez que la luna siempre compensa. La luna no compensa nada. A veces solo mira. Llegué a Mar de Fondo en plena temporada de lluvia. El pueblo estaba construido entre acantilados bajos, callecitas empedradas y casas de techo oscuro donde siempre parecía secarse algo al sol. Redes, sábanas, hierbas, pescado, memorias. El mar no olía a sal para mí, solo a aire mojado. Eso me confirmó que seguía rota. La mujer que me recibió en el invernadero se llamaba Iria. Era beta, tenía manos enormes, voz ronca y esa clase de mirada que no pregunta demasiado, pero sí se fija en todo. Me entregó una llave, un cuaderno de inventario y una advertencia. Aquí nadie te va a obligar a convivir, me dijo. Pero el pueblo es chico. Tarde o temprano te van a aprender el nombre. Mientras no quieran aprender mi historia, estamos bien. Ella me sostuvo la mirada unos segundos. Aquí la mayoría tiene alguna que no cuenta completa. Eso debió tranquilizarme. No lo hizo, porque entonces todavía no entendía que sanar no empieza cuando encuentras a alguien que te cure. Empieza cuando llegas a un lugar donde ya no necesitas fingir que estás bien. Y en Mar de Fondo, por primera vez, nadie me pidió fingir. Y lo primero que regresó fue el frío. La casa que me asignaron estaba detrás del invernadero, frente a una colina cubierta de hierba corta y piedras negras. Tenía una sola habitación, una cocina mínima y una ventana orientada hacia el mar. La primera noche no deshice mis maletas. Dormí con la ropa puesta, sentada en la cama, viendo cómo la lluvia se deslizaba por el cristal. Quería sentir algo. Cualquier cosa. Tristeza, rabia, hambre, sueño, dolor limpio.
pero lo único que sentía era frío. No el frío de la temperatura. El otro, el que vive adentro de los huesos cuando alguien amado ya no está. Tomás era alfa de rescate terrestre en nuestra manada del interior. No era el más grande, ni el más fiero, ni el más admirado. Era mejor que todo eso. Era confiable. De esos hombres que cuando dicen ya llegué, el cuerpo les cree antes que la cabeza. Murió durante una evacuación en un derrumbe del norte. No por imprudente, no por heroico de más. Murió porque el terreno cedió cuando todavía quedaban 2 cachorros atrapados. Los cachorros salieron vivos. Él no. Eso lo convirtió en historia para la manada. Pero para mí lo convirtió en ausencia. Y las ausencias no tienen himno. Tienen horario. A las 6 de la mañana, cuando recordaba que él siempre dejaba agua hervida para el té. A las 9, cuando mi mano buscaba por costumbre otro cuerpo en la cama. A las 4 de la tarde, cuando el sol cambiaba de tono y me entraba un miedo idiota, físico, feroz, el miedo de que el mundo siguiera avanzando aunque a mí me hubiera pasado algo irreparable. Los primeros días en Mar de Fondo trabajé sin hablar. Clasificaba hojas de toronjil lunar, raíz de bruma, jazmín gris, corteza de marea y pétalos de amapola fría sin oler casi nada de lo que tocaba. Lo hacía por memoria, por técnica, como quien toca una canción conocida con los dedos dormidos. Iria me observó varios días sin comentar nada, hasta que una tarde me encontró catalogando una mezcla sedante que estaba evidentemente mal balanceada. Demasiada raíz amarga, poca flor de sueño. La vi corregirla sin dramatismo. No estás oliendo bien. No sonó a acusación, solo a verdad. Yo seguí trabajando. Ya sé. ¿Quieres que te quite esta sección? No. Entonces deja de apretar la mandíbula. Me desespera verte sufrir como si eso pagara algo. Levanté la vista. Era la primera vez que alguien hablaba así de mi duelo. Sin envoltura. Sin reverencia. Sin tratarlo como altar. No estoy sufriendo para pagar nada, dije. Iria acomodó los frascos con tranquilidad. Peor. Entonces te estás castigando gratis. Me molestó más de lo que debió. Porque tenía razón. Llevaba meses haciendo de mi tristeza una especie de lealtad extrema. Como si empezar a sentirme mejor fuera traicionar a Tomás. Como si el amor verdadero se demostrara pudriéndose con elegancia. Ese mismo día, al salir del invernadero, comenzó a llover con un viento brutal. El paraguas se me volteó apenas crucé la loma y terminé empapada en menos de un minuto. Y ahí pasó. No algo grande. No algo cinematográfico. Algo pequeño. Un escalofrío limpio me recorrió la espalda. Me hizo cerrar los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, tuve una sensación concreta dentro del cuerpo. Frío. Frío real. No la anestesia. No la niebla. No el vacío. Frío. Empecé a reírme. No mucho. No bonito. No feliz. Pero real. Me quedé ahí, bajo la lluvia, riéndome como loca mientras tiritaba. Porque después de meses de no sentir casi nada, el simple hecho de estar helada me pareció un milagro. Cuando abrí los ojos, había un hombre observándome desde el camino de piedra que bajaba al puerto. Era alto, ancho de hombros, con chamarra oscura, el cabello pegado por la lluvia y una expresión difícil de leer. Alfa. Eso lo supe aunque mi olfato siguiera fallando. No por el aroma, por la quietud. Los alfas seguros no se mueven mucho cuando están evaluando algo. No se inflan. No ocupan espacio por ansiedad. Lo sostienen. Yo dejé de reír al instante. Él levantó ligeramente una ceja. ¿Te ayudo o estás teniendo una experiencia religiosa? Tuve que mirarlo un segundo más para procesar el comentario. Entonces me di cuenta de que estaba sosteniendo un impermeable extra. Estoy decidiendo, respondí. ¿Qué cosa? Si me ahogo aquí mismo o si me voy a mi casa con dignidad. Él caminó hasta quedar a una distancia prudente. Lo bastante cerca para ofrecer ayuda. Lo bastante lejos para no imponerse. La dignidad en este pueblo está sobrevalorada, dijo. El impermeable no. Me lo extendió. No lo tomé de inmediato. No porque dudara de él. Porque desde la muerte de Tomás, cualquier gesto amable de un alfa me tensaba el cuerpo de una forma difícil de explicar. No era miedo exacto. Era memoria mal acomodada. Él lo notó. Claro que lo notó. Y lo que hizo después fue lo primero que me hizo recordarlo. Bajó la mano. No insistió. No sonrió con suficiencia. No dijo no te voy a hacer nada. Solo dejó el impermeable sobre una piedra y retrocedió un paso. Ahí te lo dejo. Si no lo quieres, mañana vienes y me lo devuelves seco. ¿Y si me lo robo?
Entonces probablemente lo necesitas más que yo. Se dio media vuelta y siguió bajando hacia el puerto. Yo me quedé viendo su espalda bajo la lluvia, con una sensación extraña en el pecho. No interés. No todavía. Otra cosa. Alivio. Porque no intentó salvarme. Y en ese momento de mi vida, que no intentaran salvarme era lo más parecido al respeto. Esa noche, Iria me dijo su nombre cuando vio el impermeable colgado junto a la puerta del invernadero. Es de Noé Bastián, dijo. Coordinador de rescate costero. Sentí que algo me apretaba por dentro. Rescate. Otra vez. Como si la vida tuviera un gusto especial por ponerme el dedo justo donde dolía. No te preocupes, agregó Iria sin levantar la vista de sus notas. No se parece a los alfas que creen que ayudar les da derechos. Yo no pregunté cómo lo sabía. Ella tampoco explicó más. Pero desde ese día empecé a encontrar a Noé en distintas partes del pueblo. No siguiéndome. No buscándome. Simplemente ahí. A veces en el muelle, coordinando lanchas de emergencia. A veces en la panadería, cargando costales de harina como si no pesaran. A veces frente al dispensario, con un niño en brazos y una paciencia imposible mientras una cachorra lloraba porque le iban a sacar una astilla. Siempre con esa misma energía extraña. Firme, atenta, sin urgencia por agradar, sin hambre de ser visto. Y algo en mí, algo muy cansado, empezó a bajar la guardia apenas un poco. 2. El alfa que no me pidió sonreír. En otros tiempos, antes de todo, yo era fácil para la risa. No ruidosa, no escandalosa, pero sí de esas personas a las que les brota la alegría en la cara cuando algo les gusta. Después de la muerte de Tomás, mi rostro se volvió una casa cerrada. Eso también lo notaba la gente. Los betas del mercado empezaron a ofrecerme fruta para levantarme. Las omegas mayores me mandaban infusiones para suavizar el sistema. Una anciana incluso me tocó la muñeca un día en la plaza y me dijo: «Tienes el olor de una viuda joven. Eso hay que cuidarlo». Yo quería preguntarle si también se cuidaba la soberbia, pero ya no tenía energía para pelear con extraños. Noé, en cambio, nunca me ofreció remedios, ni consejos, ni frases de calendario. Nuestra primera conversación de verdad ocurrió casi 2 semanas después de la lluvia, cuando yo estaba sentada en el borde del rompeolas, tratando de obligarme a comer una empanada de pescado que sabía a cartón. Él llegó con una caja de herramientas, se sentó a 2 metros de distancia y empezó a reparar una lámpara marina. No me habló en 5 minutos enteros. Eso ya lo volvió interesante. Luego miró mi empanada intacta. Si vas a torturar así la comida, mejor déjamela a mí. Bajé la vista al pan mordido apenas por una esquina. No tengo hambre. Entonces no compres comida culpable. ¿Comida culpable? Sí. Esa que uno no quiere pero compra porque cree que un cuerpo triste se administra como trámite. Lo miré. Hablas mucho para alguien que supuestamente vino a arreglar una lámpara. Y tú observas mucho para alguien que dice no tener energía. Eso casi me arrancó una sonrisa. Casi. Él siguió trabajando sin verme directo. Tu empanada está fría desde hace rato. Gracias por el reporte técnico. De nada. ¿Vas a comerla o solo le estás haciendo una escena? Esta vez sí sonreí. Pequeño. Breve. Cansado. Pero fue una sonrisa. Y el muy idiota no hizo ningún gesto triunfal al verla. No dijo ya ves que sí podías. No lo celebró. Solo terminó de ajustar un tornillo y murmuró: «Ah, aún funcionas». No sé por qué eso me golpeó tan fuerte. Tal vez porque sonaba simple. Tal vez porque nadie, desde que morí un poco con Tomás, me había hablado como si yo siguiera siendo una persona completa y no un recipiente de pérdida. Depende del día, dije. A todos. Su respuesta fue tan inmediata que sentí curiosidad antes que defensa. ¿A ti también? Noé dejó la lámpara a un lado, apoyó los antebrazos en las rodillas y miró el mar. Tardó en responder. Yo antes podía entrar al agua en plena tormenta y escuchar exactamente dónde se estaba quebrando la corriente, dijo. Ahora hay noches en que el sonido del viento me saca de la cama con el corazón descompuesto. No volteó a verme al decirlo, como si no quisiera que su vulnerabilidad pareciera una estrategia. Eso me hizo confiar un poco más. ¿Qué te pasó? Él tardó tanto en contestar que pensé que no lo haría. Un accidente hace 3 inviernos. Perdí a alguien. No pregunté más. Porque había una forma de decir, perdí a alguien que cerraba la puerta con delicadeza. Yo conocía muy bien esa puerta. Nos quedamos sentados en silencio. No incómodo. No vacío. Silencio habitado. Cuando al final me levanté para irme,
Dejé la empanada a su lado. Cómetela antes de que se convierta en arma biológica. Gracias. ¿Mañana vas a venir a ignorar el mar a la misma hora? Lo pensé un segundo. Tal vez. Perfecto. Entonces yo tal vez traiga café. Eso fue todo. No coqueteo. No presión. No promesa. Solo una rutina mínima naciendo donde antes no había nada. Y la verdad es que el duelo no siempre se empieza a curar con grandes revelaciones. A veces se empieza a curar cuando alguien aparece 2 o 3 días seguidos exactamente donde dijo que estaría. 3. Lo que no le conté a nadie. Durante semanas, Noé y yo compartimos silencios antes de compartir historias. Nos encontrábamos después del trabajo en el rompeolas, o en la escalera del faro, o en el invernadero cuando él iba a dejar cajas de madera para las hierbas secas. A veces hablábamos. A veces no. Y entre los dos se fue formando algo raro, frágil, nuevo. No intimidad todavía, pero sí una clase de confianza que no exige explicaciones inmediatas. La primera vez que sentí su olor con claridad me agarró desprevenida. Fue en el invernadero, una mañana muy húmeda. Yo estaba moviendo charolas de flor de luna cuando él entró con el cuello mojado por una llovizna ligera. Cedro, agua salada, algo tibio, como tela recién secada junto al fuego. Me quedé completamente quieta. Noé también se detuvo. ¿Qué pasó? Yo tragué saliva. Pude olerte. No era una frase que normalmente una omega le dijera a un alfa, sin que hubiera electricidad alrededor. Pero en mi voz solo había asombro. Nada más. Su expresión cambió apenas. Muy poco. Lo suficiente para mostrar cuidado sin invadir el momento. ¿Bien o mal? Cerré los ojos un instante. Bien. Muy bien, en realidad. Porque significaba que algo en mí estaba regresando. Lento. Torpe. Pero regresando. Noé dejó la caja en una mesa y asintió. Entonces hoy ya ganaste algo. Yo bajé la vista a las plantas. No me siento como alguien que está ganando. Es que no siempre se nota cuando una persona sale del fondo, dijo. A veces parece que solo está aprendiendo otra vez a mover las manos. Esa era otra cosa suya. No hablaba para sonar profundo. Hablaba como quien ya había pasado por habitaciones parecidas. Y por eso le creí. Pero incluso entonces, incluso con toda esa calma extraña creciendo entre nosotros, había una parte de mí que seguía guardando lo más importante bajo llave. No le había contado cómo murió Tomás. No le había contado que yo estaba ahí la última vez que lo vi salir. No le había contado que discutimos esa mañana. Fue una pelea tonta. Una pelea doméstica. Le dije que estaba cansada de que tomara siempre el turno extra cuando había derrumbes, incendios, lluvias fuertes, desapariciones. Le dije que no podía seguir siendo la compañera comprensiva de un alfa que siempre estaba listo para dar la vida por todos menos por sí mismo. Él me respondió algo sobre deber, sobre vocación, sobre la clase de manada que quería dejarle al futuro. Yo le dije que a veces parecía más enamorado del riesgo que de nuestra casa. Él me miró herido. Yo, orgullosa. Nos despedimos mal. Sin beso. Sin calma. Sin reparar. Y horas después, cuando me avisaron del derrumbe, lo único que pude pensar fue en nuestra última conversación. No en su heroísmo. No en la tragedia. En mi última frase. Un día no vas a volver, Tomás. Eso fue lo último que le dije. Durante meses no se lo conté a nadie, porque estaba convencida de que si yo no hubiera dicho eso, si yo no hubiera lanzado esa maldición idiota al aire, algo habría sido distinto. Ya sé que no funciona así. Ya sé que la culpa busca cualquier grieta para meterse. Pero el cuerpo no escucha lógica cuando está destrozado. Escucha castigo. Y el mío llevaba mucho tiempo obedeciéndolo. La noche en que se lo conté a Noé fue porque no pude más. Había una fiesta pequeña en el pueblo por el inicio de temporada de mareas mansas. Iria me convenció de ir, aunque fuera una hora y aunque tu cara sugiera homicidio, según sus palabras exactas. Fui. Duré 40 minutos. Había demasiados olores juntos, demasiada música, demasiada risa ajena. Un cachorro corrió junto a mí con una bengala de mano y el olor a humo me atravesó el pecho como cuchillo. No pude respirar. Salí del muelle prácticamente corriendo, con el corazón descompuesto y las manos temblando. Me doblé detrás del almacén de redes, tratando de no hacer ruido. Y entonces escuché la voz de Noé. Renata. No preguntó ¿estás bien? Gracias a la luna. Solo dijo mi nombre. Yo seguía agachada, con las palmas sobre las rodillas. Vete, logré decir. No quiero que me veas así. Él se quedó a cierta distancia. Entonces no te veo.
Pero no me voy. Eso me hizo llorar. No por romántico. Por insoportable. Porque yo llevaba meses huyendo de cualquier presencia cuando me quebraba. Y ese alfa extraño me estaba ofreciendo algo que nadie más había sabido darme. Compañía sin invasión. Lloré feo. Sin gracia. Con moco, respiración rota y rabia. Cuando por fin pude enderezarme, Noé seguía ahí, de espaldas a mí, mirando hacia el mar para darme privacidad. Lo último que le dije fue horrible. Solté. Él no se movió. A Tomás. El nombre quedó entre nosotros, húmedo y pesado. Peleamos antes de que se fuera. Y yo le dije que un día no iba a volver. Mi voz se quebró horrible. Y no volvió. Noé dejó pasar varios segundos antes de responder. Eso no lo mató. No, pero fue lo último. Sí, y eso duele distinto. Yo me limpié la cara con la manga. A veces siento que si dejo de castigarme, entonces lo estoy dejando solo en esa última versión de nosotros. Enojados. Mal. Noé se volvió apenas lo suficiente para hablarme sin invadirme. Mi hermana y yo peleamos el día antes de que se ahogara, dijo con una calma áspera. Tenía 17. Yo la traté como si siguiera siendo una niña y me mandó al demonio. Murió al día siguiente en un cambio de corriente. Durante un año entero creí que si yo hubiera sido menos terco, menos protector, menos alfa de manual, ella habría tomado otra ruta ese día. Lo miré. Nunca me había contado eso. No lo adornó. No lo usó para igualar el dolor. Solo lo puso ahí conmigo. Y luego, pregunté. Noé soltó aire lentamente. Luego entendí algo horrible. El duelo no te pide lógica. Te pide ritual. Así que dejé de discutir con la culpa, y empecé a darle trabajo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que la culpa me decía la perdiste por tu culpa, yo hacía algo concreto en nombre de ella. Aprendí a nadar mejor. Entrené a otros. Saqué gente viva del agua. No para pagar. Para no dejar que el amor se pudriera en la misma silla donde se sentó la culpa. Me quedé viéndolo en silencio. Esa maldita frase me abrió algo. No porque me curara. Porque me dio una dirección. ¿Qué había hecho yo con mi amor por Tomás desde que murió? Encerrarlo. Convertirlo en una tumba privada. En lugar de dejar que hiciera algo. En lugar de dejar que viviera en mis manos. En mi trabajo. En mi forma de seguir. Noé me extendió un pañuelo de tela, sin acercarse más. Toma, antes de que te deshidrates entera. Lo agarré. Me reí llorando, lo cual me hizo ver ridícula. Qué pésimo sentido del tiempo tienes. Tengo excelente sentido del tiempo. Por eso esperé a que lloraras casi todo. Y ahí, en medio de mi ataque de pánico, de mi culpa vieja y del olor a humo que todavía me raspaba el cuerpo, me reí de verdad por primera vez desde que Tomás murió. No larga, no fuerte, pero sincera. Y sentí un terror inmenso. Porque fue lindo. Porque él estaba ahí. Porque el alivio, cuando llega después de mucho dolor, también asusta. 4. Mi celo no vino a recordarme el deseo. Vino a recordarme el miedo. Hay cosas que la gente no entiende de las omegas cuando habla del duelo. Creen que el dolor es solo mental. Que basta con llorar, dormir y esperar. Pero el cuerpo omega recuerda distinto. Nuestro sistema guarda memoria en capas profundas. Olor, temperatura, anhelo, seguridad, nido, hambre de contacto, rechazo al contacto, ciclos, piel. Tomás llevaba muerto casi 6 meses cuando mi primer celo natural después de la pérdida me cayó encima como una tormenta sin aviso. Había estado usando reguladores suaves recetados por el dispensario, pero Iria ya me había advertido que tarde o temprano mi sistema iba a exigir salir del adormecimiento. Pasó un jueves. Desperté con fiebre ligera, sensibilidad brutal en la espalda baja, y esa sensación terrible de que mi propia piel estaba demasiado cerca de mí. No quería tocar nada. No quería que nada me tocara. Y al mismo tiempo mi cuerpo pedía contención de una forma casi violenta. Me dio pánico. No por el deseo. Por el recuerdo. Porque mi último celo completo había sido con Tomás. Porque todo mi sistema asoció esa vulnerabilidad con él. Porque de pronto la cama, las sábanas, mi respiración, el pulso bajo la lengua, todo estaba lleno de una ausencia insoportable. Llamé al dispensario. La curandera de turno me dijo que podía ir por un sedante si quería, pero que probablemente me dejaría descompuesta al día siguiente. No quería más adormecimiento. No quería seguir apagando todo. Colgué, y me quedé sentada en el piso junto a la cama, abrazándome las rodillas, temblando. No sé cuánto tiempo pasó antes de que tocaran a la puerta. Iria.
Traía 2 frascos, una manta pesada y una cara de ni se te ocurra mentirme. Se te adelantó el cuerpo, ¿verdad? Asentí. Ella dejó las cosas en la mesa. ¿Puedo quedarme un rato? No, dije demasiado rápido. No porque no la quisiera ahí. Porque mi cuerpo estaba entrando en esa fase extraña donde incluso la presencia de otra persona podía volver insoportable el aire. Iria no se ofendió. Está bien. Entonces escucha. Té con raíz azul cada 2 horas. La manta en la espalda baja. Ventanas abiertas. Y si sientes que el pánico se te sube demasiado, llamas a alguien antes de empezar a pelearte contigo sola. ¿A quién? Ella me sostuvo la mirada con descaro. ¿Tú sabes a quién? No. Ajá. Se fue antes de que pudiera discutirlo. Yo duré casi 1 hora más tratando de convencerme de que no iba a llamar a Noé. Era absurdo. Inapropiado. Peligroso. Yo era una omega entrando en celo. Él era un alfa. Aunque entre nosotros no hubiera pasado nada físico, aunque él jamás me hubiera dado motivos para desconfiar, el simple hecho de pedirle ayuda en ese estado me parecía demasiado íntimo. Demasiado expuesto. Demasiado cerca de algo que todavía no me sentía capaz de nombrar. Pero el miedo fue peor. Así que marqué. Contestó a la segunda llamada. Renata. Solo mi nombre. Otra vez. Tragué saliva. Noé. No estoy bien. Su voz cambió de inmediato. No a alarma, sino a foco. ¿Quieres que vaya? Sí. No. No sé. Sí. No quiero estar sola, admití. Voy para allá. Llegó en menos de 10 minutos. Cuando abrió la puerta, mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. El olor de alfa, la calma, el calor estable, todo eso golpeó a mi sistema en celo con una intensidad que me asustó. Di un paso atrás. Él se detuvo en seco en el umbral. No voy a entrar si no quieres. Respiré como pude. Sí quiero, pero despacio. Noé asintió. Se quitó la chamarra. Dejó botas, llaves y cualquier cosa con olor fuerte cerca de la entrada. Otro detalle que me dijo mucho más de él de lo que él sabía. Entró con el cuidado de alguien que entiende que un cuarto puede ser territorio sagrado cuando una omega está vulnerable. Dime qué necesitas, dijo. Yo me senté en la cama, completamente rebasada. No lo sé. Está bien. Entonces vamos una cosa por vez. Eso hizo. Una cosa por vez. Abrió más la ventana porque yo estaba sofocada. Me pasó el té sin tocarme los dedos cuando vio que eso me tensaba. Puso la manta sobre mis hombros. Se sentó en el suelo, no en la cama, para no invadir mi espacio. Y se quedó. No me miraba todo el tiempo. No me evitaba tampoco. Solo estaba. Cuando las contracciones sensoriales del celo empezaron a mezclarse con el duelo, me quebré. Odio esto, dije con lágrimas contenidas. Siento que mi cuerpo no entiende que él ya no está. Noé apoyó la espalda contra la pared. Tu cuerpo sí entiende. Por eso le duele. No quiero querer a nadie desde este lugar. Entonces no lo hagas hoy. Levanté la vista hacia él. ¿Qué? No decidas nada hoy. Ni sobre el futuro. Ni sobre tu deseo. Ni sobre a quien podrías amar o no amar algún día. Hoy solo pasa esto. Solo esta noche. Solo esta respiración. Mi pecho se aflojó un poco. Las horas siguientes fueron una de las cosas más íntimas que he vivido. Curiosamente, casi no hubo contacto. Hubo voz. Presencia. Cuidado. Cuando el dolor del cuerpo se volvió demasiado, le pedí permiso para acercarme. Él no se movió hasta que repetí claramente. Quiero recargarme en ti. ¿Está bien? Sí, respondió. Ven. Me senté en el suelo frente a él, de espaldas a su pecho, y Noé me rodeó con la manta antes que con los brazos. Eso también me sanó. Ese orden. Manta primero. No manos primero. Cuidado antes que hambre. Cuando por fin me sostuvo, lo hizo con una firmeza paciente, sin tensión depredadora, sin reclamar nada de la reacción física de mi cuerpo. Yo lloré un poco. Dormité otro poco. Temblé. Respiré su olor. Y por primera vez desde la muerte de Tomás, mi sistema omega encontró descanso al lado de un alfa sin sentir que eso era una traición. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque sanar, entendí esa noche, no solo duele por lo que perdiste. También duele por lo que empieza a volverse posible. Al amanecer, cuando el peor pico había pasado, desperté en la cama con la manta encima y el cuerpo agotado. Noé estaba en la cocina, preparando café como si hubiera pasado ahí 1000 mañanas y al mismo tiempo como si supiera que no pertenecía a ningún rincón sin que yo lo dijera. ¿Te quedaste toda la noche? Pregunté con la voz rasposa. Sí. ¿Por qué? Él se volvió.
apoyado en el marco de la puerta. Porque me llamaste. Como si eso bastara. Como si eso fuera sagrado. Como si mi necesidad no tuviera que justificar su existencia. Y supe, en ese momento exacto, que ya estaba en problemas. No por atracción. No solo por eso. Sino porque empezaba a confiar en él de una forma que no se desarma fácil. Nadie te dice que sanar también da culpa. Después de aquella noche, estuve 2 días evitándolo. No por enojo, por confusión. Me daba vergüenza todo. Haberlo llamado, haber temblado en sus brazos, haber descansado, haber notado su olor contra mi cuello, haber sentido alivio. Sobre todo alivio. Porque el alivio se parece demasiado a la traición cuando una parte de ti sigue viviendo sentada al lado de una tumba. Iria lo supo en cuanto me vio mezclar mal un lote de esencia de flor calma. Si sigues torturando las fórmulas, te voy a poner a barrer pisos, me dijo. Estoy bien. No, estás sintiendo algo y te cae mal. ¿Qué es diferente? Yo apreté el frasco de vidrio entre los dedos. Dormí mejor. Ajá. Y no sé qué hacer con eso. Iria me observó unos segundos. Luego siguió limpiando su mesa. La gente cree que sanar se siente bonito. Mentira. Al principio se siente ofensivo. Bajé la vista. Siento que si empiezo a estar mejor, entonces Tomás queda más lejos. No, queda en otro lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que lejos se pierde. En otro lugar se acomoda. No respondí. Porque parte de mí quería creerle y otra parte seguía aferrada a la idea de que mi dolor era la última prueba de amor que me quedaba. Esa tarde, al salir, encontré a Noé esperando junto a camino con una bolsa de pan dulce. No para interceptarme, no para presionarme, con la misma energía de siempre. Aquí estoy si tú quieres. Me detuve frente a él. Te estoy evitando. Sí. ¿Y eso no te molesta? Un poco. Pero prefiero una omega confundida a una omega mintiéndome en la cara. Eso casi me hizo sonreír. Casi. Miré la bolsa. ¿Qué es eso? Conchas de vainilla. Las hace una señora del puerto que odia a todo el mundo, pero hornea como bendecida. No debiste traerme nada. No es ofrenda. También pienso comer. Nos sentamos en una banca frente al acantilado. El aire estaba limpio, la tarde clara, el mar menos furioso que de costumbre. Yo tardé en hablar, pero al final lo hice. No sé cómo estar cerca de ti sin sentir que le debo una explicación a un muerto. Noé dio un mordisco a su pan y masticó con calma antes de responder. Entonces no le llames explicación. ¿Qué le llamo? ¿Verdad? Fruncí el ceño. No entiendo. Él apoyó la bolsa entre nosotros. La gente cree que querer de nuevo borra lo anterior. No funciona así. Cuando uno ama de verdad, ese amor no desaparece porque otro llegue. Se reacomoda. Hace espacio. Cambia de forma. Eso suena muy bonito para alguien que claramente ya procesó sus demonios. Noé soltó una risa breve. Ah, ¿sí? Anoche me desperté 2 veces pensando que la marea estaba mal, aunque estaba tranquila. Casi me puse las botas para correr al muelle en ropa interior. No estoy exactamente iluminado. Lo miré, sorprendida. Él se encogió de hombros. Sanar no es volverte a alguien nuevo. Es dejar de obedecer todo lo que te rompe. Nos quedamos callados. Yo jugué con el borde de la servilleta. ¿Y tú qué quieres de mí? Lo pregunté al fin. Porque había llegado el momento. No por desconfianza. Por cuidado. Noé no contestó rápido. Y ese detalle me importó más de lo que debería. Pensó antes de hablar. Hoy, dijo al fin, quiero que te comas media concha y dejes de poner cara de funeral cada vez que algo te da paz. Lo miré feo. Él sonrió apenas. Luego se puso serio. Y fuera de hoy, quiero conocerte sin que sientas que tienes que elegir entre tu pasado y yo. Mi respiración cambió. Muy poco, pero cambió. ¿Y si nunca puedo? Entonces nunca podrás. Y me dolerá, pero lo soportaré. Lo que no voy a hacer es querer arrancarte una parte de ti para que me hagas espacio. Dime si eso no es una forma brutal de ternura. Dime si eso no desarma. Dime si una mujer que lleva meses sobreviviendo a puro deber no se cae tantito cuando alguien le ofrece paciencia sin humillación. No le respondí ese día, pero me comí la media concha. Y sabía a vainilla. A vainilla de verdad. Fue la primera vez que un sabor volvió completo. Lloré después, sola, en mi casa. No por tristeza pura, por mezcla, por memoria, porque el duelo, cuando empieza a aflojar, no suelta parejo. Primero te deja oler, luego dormir, luego reír, luego recordar sin asfixiarte. Y cada pequeña mejora trae su propia culpa detrás,
preguntándote si ya te vas a olvidar. La respuesta es no. No te olvidas. Solo dejas de vivir con la herida abierta en la mesa. Vi, el día que volví a decir su nombre sin romperme. El aniversario de la muerte de Tomás llegó con un cielo tan claro que me dio rabia. Yo quería tormenta. Algo afuera que justificara lo de adentro. Pero el día amaneció limpio, casi hermoso, como si el mundo no tuviera la menor decencia. No fui al trabajo. No fui al muelle. No fui a ningún sitio donde alguien pudiera hablarme suave. Me subí sola al sendero alto de los acantilados, donde la hierba se inclina por el viento y el mar abajo parece otro animal, más antiguo, menos amable. Llevaba en la bolsa una pequeña tira de tela del uniforme de rescate de Tomás. La había guardado todos esos meses sin saber bien para qué. Me senté en una piedra, abracé mis piernas y me quedé mirando el horizonte hasta que empecé a llorar. No como aquella noche detrás del almacén. No roto, más profundo, más quieto. Lloré por él, por mí, por lo que sí fuimos, por lo que no alcanzamos a reparar, por esa última discusión absurda, por la casa que nunca terminamos de pintar, por los cachorros que dijimos que tal vez algún día, por el futuro común que se volvió un cuarto cerrado en mi cabeza. No escuché a Noé llegar, solo sentí su olor antes de verlo. Cedro, sal y ese calor tranquilo que mi cuerpo ya reconocía sin pelear tanto. Si quieres que me vaya, me voy, dijo. Negué con la cabeza. Él se sentó a mi lado, lo bastante cerca para acompañar, lo bastante lejos para no ocupar el duelo. Pasaron minutos enteros antes de que yo hablara. Nunca te conté cómo era. No, le gustaba cantar horrible mientras cocinaba. Noé sonrió apenas. Eso suena grave. Lo era. Arruinaba canciones hermosas, sin misericordia. Entonces era valiente. Solté una risa ahogada. Y seguí. Le conté cómo Tomás doblaba mal las sábanas y defendía su técnica como si fuera estrategia militar. Cómo dejaba una taza a medias en todos los cuartos de la casa. Cómo hablaba dormido después de turnos largos. Como una vez casi incendió la cocina tratando de hacer mermelada porque según en las recetas son sugerencias, no órdenes. Hablé y hablé. Y mientras hablaba, algo rarísimo pasó. No se sintió como arrancarme la piel. Se sintió como abrir ventanas. Noé escuchó sin meter su propia historia encima, sin corregir el dolor, sin competir con el muerto. Solo escuchó. Cuando terminé, saqué la tira de tela del uniforme y la apreté entre los dedos. No sabía qué hacer con esto. Noé miró el pedazo de tela azul oscuro. ¿Qué quieres hacer? Miré el mar. Pensé en su frase. Darle trabajo a la culpa. No dejar que el amor se pudra sentado junto a ella. Y lo supe. Quiero dejarlo ir sin sentir que lo abandono. Noé asintió lentamente. Entonces no lo abandones. Entrégalo. Me volteé a verlo. Él señaló hacia la ladera, donde crecían flores silvestres entre la piedra. Hazle un lugar aquí. Algo vivo. Algo que se cuide. Mi respiración se volvió temblorosa. No sé si puedo. Sí puedes. No porque ya no te importe. Porque sí te importó. Nos quedamos ahí mucho rato. Al final cavé con las manos, entre tierra húmeda y raíz, una pequeña hondonada junto a una mata de flores blancas. Metí la tela doblada con cuidado y la cubrí despacio. No como entierro, como siembra. Cuando terminé, me limpié las manos en el pantalón y me quedé mirando ese pedacito de tierra revuelta. Adiós, mi amor, dije en voz alta. Y no me rompí. Lloré, sí. Me doblé un poco. Me quedé callada largo rato. Pero no me rompí. Noé puso su mano cerca de la mía sobre la piedra. No encima. Cerca. Esperando. Preguntando sin palabras. Yo fui quien cerró la distancia. Le tomé la mano. La primera vez. Conscientemente. Sin celo. Sin crisis. Sin miedo gobernándolo todo. Solo yo. Eligiendo. Noé entrelazó sus dedos con los míos despacio, como si incluso ese gesto tuviera que ganarse el derecho de existir. No vine a reemplazar nada, dijo sin verme. Ya lo sé. Ni a pedirte que ames menos lo que perdiste. Ya lo sé. Entonces, ¿qué si quieres de mí? Miré nuestras manos. Sentí el viento. Escuché el mar. Y entendí, con una claridad que no había tenido en meses, que mi corazón no estaba traicionando a nadie. Estaba volviendo a tener espacio. Quiero paz cuando estoy contigo, dije. Y eso me da miedo. Noé apretó mi mano apenas. A mí también. Eso me hizo volver a verlo. ¿Te doy miedo? Sí. No porque puedas herirme.
porque podrías importarme demasiado. No sé qué rostro hice, pero él soltó una media sonrisa cansada. Y ya no estoy en edad de fingir que eso me da igual. No pensé mucho, gracias a la luna, porque si hubiera pensado, me habría asustado. Solo me incliné y apoyé la frente en su hombro. Eso fue todo. No beso, no promesa, no declaración grandilocuente. Mi frente en su hombro, su mano sosteniendo la mía, el mar abajo, y el amor, por primera vez desde la pérdida, sin parecer una amenaza. 7. El alfa que no vino a curarme. Vino a quedarse mientras yo sanaba. Después de aquel día, no nos volvimos pareja de inmediato. Y eso me gustó. Mucho. Porque lo nuestro no nació del vacío ni de la urgencia. Nació de la repetición de cosas pequeñas. Del cuidado consistente. De la verdad dicha sin teatro. Noé empezó a ayudarme algunos domingos en el invernadero. Era pésimo trasplantando. Demasiado bruto para las raíces delicadas. Yo me burlaba. Él alegaba que rescatar personas y rescatar jazmines exigía habilidades radicalmente distintas. Compartíamos café en la escalera trasera. Caminábamos por el mercado. A veces cenábamos en mi casa y a veces en la suya, que olía a madera, hojas secas y libros viejos. Tenía una habitación entera convertida en archivo de mapas marítimos y registros de rescate. Eso me enterneció de una forma que jamás le confesé. También empezamos a discutir. No fuerte, no destructivo, pero discutir al fin. Porque el amor sano no es silencio eterno. Es conflicto sin crueldad. Yo me enojaba cuando se encerraba demasiado después de turnos complicados. Él se irritaba cuando yo quería cargar sola con todo y volvía mis emociones una fortaleza imposible de entrar. Lo hablábamos. A veces bien, a veces torpemente. Siempre volviendo. Eso fue nuevo para mí. No tener que temerle al desacuerdo. Un día, casi sin darme cuenta, estaba doblando ropa en mi casa cuando encontré uno de los calcetines de Noé mezclado con los míos. Lo sostuve un segundo y me dio risa. Una risa doméstica. Simple. De futuro chiquito. Y lloré otra vez. Porque así es esto. Hasta la felicidad, cuando llega después del duelo, te encuentra llorando en las cosas más pequeñas. Meses más tarde, cuando mi siguiente celo se acercó, fui yo quien abrió la conversación. Estábamos sentados en su sala, con una tormenta suave golpeando las ventanas. Quiero hablar de algo, dije. Noé dejó el libro que estaba leyendo. Ok, mi ciclo viene en unos días. Él esperó. No la frase obvia. No la lectura automática. Solo esperó. Y no quiero esconderme de eso contigo, continué. Pero tampoco quiero que el deseo decida por mí lo que todavía estoy aprendiendo a nombrar. Su expresión se suavizó de una manera que me apretó el pecho. Gracias por decirlo así. No sé otra manera. Esa me sirve. Me acerqué más en el sillón. Si llega el momento, quiero que todo sea elegido. Todo. Aunque parezca torpe. Aunque parezca demasiado hablado. Noé asintió sin apartar la vista de mí. Renata, si algún día estás conmigo de esa manera, quiero que puedas recordar cada instante sin preguntarte si yo aproveché algo que no estabas lista para dar. Y a ver, dime cómo no iba a enamorarme de un hombre así. No me enamoré de su tamaño, ni de su condición alfa, ni de su voz grave. Me enamoré de la forma en que hacía lugar, de la manera en que nunca confundió cercanía con derecho, de cómo supo mirarme no como reliquia ni como oportunidad, sino como mujer completa, herida y viva al mismo tiempo. La primera vez que nos besamos de verdad fue 3 noches después, en mi cocina, mientras el agua del té apenas comenzaba a hervir. No hubo música, no hubo luna espectacular, no hubo nada grandioso. Yo estaba hablando de una mezcla de jazmín gris y flor de espuma que no lograba estabilizar, cuando de pronto olvidé lo que estaba diciendo porque Noé me estaba mirando con una ternura tan franca que me dejó sin aire. ¿Qué? Pregunté. Él negó con la cabeza, casi sonriendo. Nada. Solo. Me gusta cuando vuelves a sonar como tú. No pensé. Otra vez gracias a la luna. Me acerqué, le tomé la cara entre las manos y lo besé. Primero breve. Luego no. Noé respondió con una contención preciosa, como si aún en ese momento siguiera cuidando de no romper algo que para él era valioso. Los separé solo para respirar. Si quería hacer eso, murmuré. Menos mal, dijo con la voz completamente deshecha, porque yo llevo semanas portándome como santo y ya me estaba pareciendo sospechoso. Me reí sobre su boca. Y lo besé otra vez. Fue dulce, cálido, deseado, y no se pareció en nada a lo que había vivido antes.
No mejor. No peor. Distinto. Esa fue la prueba final. Entender que amar de nuevo no significa repetir, ni reemplazar, ni traicionar. Significa permitir que el corazón construya otro cuarto sin demoler la casa entera. Epílogo. Si me hubieras conocido el día que llegué a Mar de Fondo, seguramente habrías pensado que yo era una de esas omegas calladas que se vuelven sombra para no estorbar. Y te habrías equivocado. No porque fuera fuerte todo el tiempo. No lo fui. Hubo noches en que pensé seriamente que no iba a volver a sentir deseos sin culpa. Hubo mañanas en que me sentía asquerosamente desleal por reírme de algo que Noé decía. Hubo semanas enteras donde todavía dormía con la mano sobre el lado vacío de la cama, por costumbre o por nostalgia, ya ni sé. Pero seguí. Y eso cuenta. Seguí trabajando. Seguí oliendo otra vez. Seguí aprendiendo qué partes de mí estaban heridas y cuáles solo estaban asustadas. Seguí nombrando a Tomás sin sentir que el mundo se partía cada vez. Seguí dejando que Noé me viera en versiones mías que no eran bonitas ni heroicas. Y él se quedó. No como salvador. No como premio por sufrir mucho. No como alfa perfecto de cuento. Se quedó como hombre. Con su propia pérdida a cuestas. Con sus noches difíciles. Con sus silencios. Con su ternura rara. Con su paciencia enorme. Con esa forma suya de ofrecer presencia, sin encerrar. A veces la gente del pueblo nos mira como si nuestra historia fuera una de esas cosas redondas que tranquilizan. La omega triste, el alfa bueno, el amor que la devolvió a la vida. No fue así. Nadie me devolvió a la vida. Yo hice el trabajo brutal de quedarme aquí. Yo soporté mi cuerpo. Yo miré de frente mi culpa. Yo aprendí a tocar de nuevo el mundo sin pedirle permiso al dolor. Lo que Noé hizo fue otra cosa. Algo menos vistoso. Más difícil. Me acompañó sin empujar. Me quiso sin competir con mi pasado. Me deseó sin convertir mi vulnerabilidad en ventaja. Me recordó, una y otra vez, que sanar no era faltarle al respeto a lo que perdí. Era honrarlo lo suficiente como para no convertirme, yo también, en una ausencia. Todavía hay días malos. Claro que sí. Hay fechas que duelen. Canciones que aprietan. Olores que abren habitaciones viejas. Hay momentos en los que extraño a Tomás con una ternura tan repentina que tengo que sentarme. Y ya no huyo de eso. Noé tampoco. A veces solo me acerca una taza caliente. A veces me deja espacio. A veces me escucha contar una anécdota vieja del hombre que amé antes de él. Nunca me ha pedido que calle ese nombre para hacer más cómodo el suyo. Por eso su nombre cabe tan bien junto al mío. No porque llegó cuando yo estaba rota, sino porque supo quedarse cuando empecé a reconstruirme y eso se volvió incómodo, lento, contradictorio y real. Si alguna vez has perdido a alguien y luego te asustó volver a sentir paz con otra persona, escucha esto. No estás traicionando a nadie por dejar que la ternura vuelva. No estás borrando el amor viejo por permitir que uno nuevo toque la puerta. No estás amando menos a quien se fue. Solo estás aprendiendo que el corazón humano, incluso el corazón omega cuando ha sido partido por la pérdida, puede hacer algo extraordinario. Puede recordar, puede doler, puede agradecer, y aún así, puede abrirse otra vez. Yo soy Renata. Fui la omega que creyó que su vida se había terminado el día que enterró al hombre que amaba. Y luego conocí a una alfa que no vino a decirme supéralo. Vino a sentarse conmigo en el borde del dolor. A esperar. A quedarse. A enseñarme, sin darme lecciones, que el amor más sano no siempre es el que te enciende primero. A veces es el que, con paciencia feroz, te ayuda a volver a sentir el frío, el hambre, el sabor, la risa, y un día, sin que te des cuenta del todo, también el futuro. Y esa fue la verdadera sanación. No dejar de extrañar, no dejar de llorar, no dejar de amar al que se fue, sino descubrir que todavía era posible construir algo bello sin faltarle al respeto a las ruinas. Y cuando Noé me abraza ahora, algunas noches, con el mar golpeando despacio allá afuera y el olor a cedro llenando la habitación, ya no pienso que la vida me está pidiendo elegir entre pasado y presente. Pienso algo mucho más simple, mucho más humilde, mucho más cierto. Pienso, sobreviví. Y luego, también volví a amar.